Notación de la derivada. Existen diferentes formas de expresar una derivada. Por ejemplo, si se tiene la función f de x, que se conoce que f de x, o función que depende de x, es lo mismo que escribir y. Entonces, estas dos cosas es lo mismo. Entonces, si se tiene una función cualquiera, f de x o y, una forma de expresar su derivada es mediante la notación de Cauchy. Entonces, en esta notación lo que se hace es escribir una letra T mayúscula que significa derivada, y a continuación se escribe la f que significa función. Entonces, así se tiene que significa derivada de la función. O también se puede escribir una D mayúscula que significa derivada de la función que depende de x. O también se puede escribir como derivada una D mayúscula de y. Entonces en eso consiste la notación de Cauchy, en escribir una D mayúscula que significa derivada. Otra forma de expresar una derivada que es muy utilizada es la notación de Lagrange. Entonces, esta notación de Lagrange consiste en escribir, por ejemplo, la f, que significa función, y se le escribe aquí un superíndice, que es un apóstrofe. Entonces, superíndice lo que quiere decir es que se escribe acá chiquito, arriba, en este caso de la f, como si fuera un exponente. Y entonces a esta pequeña comita que aparece ahí se le llama apóstrofe. Entonces en esta notación se puede indicar de esta forma, o se puede indicar como f, el apóstrofe, y aquí la variable de quien depende. Entonces esto se lee f', y lo que indica es la primera derivada de la función. Si por ejemplo se escribiera f con dos apóstrofes, lo que quiere decir es que se está obteniendo la segunda derivada de la función. Entonces en este caso se lee f'. Y también se podría escribir como f', y entre paréntesis la variable de quien depende la función. Y así sucesivamente, si se obtuviera la tercera derivada de la función, se escribiría f con tres apóstrofes, puesto que se está obteniendo la tercera derivada de la función f. Y si en lugar de utilizar f, se utiliza y para indicar la derivada de y, pues se escribe igual, se escribe y con un apóstrofe, y quiere decir derivada de la función y. Entonces en eso consiste la notación de Lagrange, en escribir un pequeño apóstrofe como superíndice para indicar que se trata de una derivada. Una tercera notación de la derivada es la notación de Leibniz. Entonces, esta notación de Leibniz consiste en utilizar el operador derivada que indica con respecto de qué variable se está derivando. Entonces aquí se tiene derivada con respecto de x, de f, de la función. O también se puede escribir derivada con respecto de x, de la función que depende de x. Entonces, este denominador lo que indica es con respecto de qué variables que se está derivando. Por ejemplo, si se tuviera una función que depende de r, entonces se escribiría derivada con respecto de r. O simplemente, para escribir menos letras, derivada con respecto de r, de f, que significa función. Y si en lugar de utilizar f, se utiliza y, pues se tiene que esta derivada se puede escribir como derivada con respecto de x, de y. Y si la función y no depende de x, sino depende de otra variable, por ejemplo, si y depende de la variable t, entonces quedaría esto, derivada con respecto de t, de la función y. Entonces en eso consiste esta notación de Leibniz, en escribir este operador derivada, que aquí aparece de color rojo, que en el denominador indica con respecto de qué variable es que se está derivando. Entonces se puede utilizar cualquiera de estas tres notaciones para expresar una derivada. Todo depende del ejercicio y del problema que se esté tratando. En ocasiones resulta más conveniente utilizar una notación que utilizar otra. Lo que sí es un error es lo siguiente: si en un ejercicio me proporcionan la función que depende de x, que es lo mismo que y, igual, por ejemplo, a 3 por x al cuadrado, y me piden encontrar la derivada de esta función, pues yo sé que el resultado es igual a 6 por x. Entonces, este 6 por x es la derivada de esta función, y lo tengo que escribir con notación de derivada, es decir, lo tengo que escribir como y', o lo puedo escribir como f', o lo puedo escribir como f', que depende de x,
o lo puedo escribir como una D mayúscula que significa derivada de la función f, que es lo mismo que si escribo una D mayúscula que significa derivada de y. Entonces, el error consiste en lo siguiente. Esta es la derivada de esta función. Entonces, si yo, en lugar de escribir cualquiera de estas tres notaciones de derivada, escribo que este resultado de 6x es igual a y, pues está mal, porque lo que estoy obteniendo aquí ya es la derivada de esta función. Entonces, si vuelvo a escribir y, estoy diciendo que la función es igual a 6x. Lo mismo si en lugar de escribir y, vuelvo a escribir que esto es f de x, es un error, puesto que ya no es f de x, sino que es la derivada de f de x. Entonces tendría que ponerle el apóstrofe para indicar que se trata de la derivada de la función f. O simplemente f', o simplemente y', o simplemente derivada de f, o simplemente derivada de f de x, o simplemente derivada con respecto de x de f, o derivada con respecto de x de y. Entonces aquí se tienen las diferentes formas en que se puede expresar una derivada. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.